The world will know you as pop stars. But you will be much more than that. Bienvenidos una semana más a Sesión Limitada. Muchas gracias por estar con nosotros escuchando, y si estáis viendo esto después en YouTube también, muchas gracias por verlo. Y hoy estoy muy contenta porque por fin puedo hablar con Nacho Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Lara, encantado. Un placer estar aquí contigo en tu fantástico canal. Y bueno, a ver si hablamos un poquillo de K-pop y de animación y de cine en general. Exacto, ese es el plan. Primero quiero preguntarte cómo empezaste, cómo entraste en el mundo de la animación como artista creativo, y qué formación te ha llevado al lugar donde estás hoy. Pues a ver, yo aquí creo, siempre hay como dos partes. Una es en qué entorno yo me he criado de pequeño y luego lo que he estudiado. Yo soy un niño de los 90 y entonces, claro, pues todo el revival este que tuvo Disney con la animación en los 90, con Aladdin, El Rey León, la animación oriental que se veía en las televisiones los sábados por la mañana, pues todo eso como que hizo un caldo de cultivo en mí que me hiciera pues un apasionado de la animación, de los blockbusters en general y tal. Entonces es algo que siempre he tenido ahí conmigo. Y luego, por otra parte, a nivel de formación, pues siempre me ha gustado dibujar y tal, es algo que he hecho toda la vida y cuando llegó el momento de decir, bueno, ¿qué estudiamos y tal? Opté por las bellas artes, que era un poco lo más accesible en aquel momento. Siempre me había llamado la atención la ilustración, porque era un poco lo que aunaba esa parte, pues, no sé, de IPs más relacionadas con lo que a mí me gustaba, con el tema del dibujo, la pintura. Y empecé un poco como ilustrador los primeros años después de terminar la carrera. Trabajaba sobre todo pues, haciendo portadas para libros, juegos de cartas, hice mucho para Warhammer, Games Workshop, este tipo de trabajos. Y sí que es verdad que llegó un momento en el que pues me vi un poco en una encrucijada, en plan, ¿hacia dónde vamos a tirar ahora? ¿Hacia dónde quiero dirigir ahora mi carrera? Y ahí fue un poco donde hice un poco el viraje y me metí en el mundillo de la animación. Sí que yo tenía la base esa de trabajar pues la luz, el color, el pintar escenas, ¿no? De alguna manera. Y la parte esa de que siempre me había apasionado mucho el storytelling, el visual storytelling. Y claro, la animación es un poco pues el medio que aúna todo esto como artista 2D. Hice mis primeros trabajos en estudios españoles, producciones aquí nacionales y nada, a base de pasar por la rueda de una producción, otra y otra, pues fui escalando a estudios internacionales y proyectos con mayores presupuestos y más pues eso, capacidad de reunir artistas de todos los países. Sí, porque tú, por ejemplo, en esas primeras producciones, entre ellas está Atrapa la bandera y Tadeo Jones 2, que es como, sí, Tadeo es el mayor representante de animación en España prácticamente, creo, ¿no? Aunque ahora está saliendo un poco más de competencia, está ahí Spa Studios con Klaus y luego, bueno, la muy reciente Robot Dreams, que fue como una especie de milagro que surgió de algo muy chiquitito y acabó llegando a los Oscars. Entonces, eso es. Esas dos primeras producciones españolas, ¿cómo te sentiste al aplicar ese trabajo visual a la animación? ¿Cómo lo recibiste? Pues, a ver, por una parte fue una transición orgánica, porque digamos que las bases de lo que yo sabía de pintar son las mismas. Sí. Pero sí que es verdad que cuando te metes en un departamento de arte, el timing de las cosas que se te espera que produzcas y tal es un poco diferente. Y luego también, cuando tú eres un artista de desarrollo visual, que es el trabajo que yo hago dentro de los departamentos de arte, digamos que tú, como artista, te metes dentro de una cadena de montaje, que es la producción del estudio de animación en sí, del departamento de arte. Y entonces sí que tienes que saber un poco el tipo de dibujos que necesitas hacer, de qué forma o qué cosas tienes que buscar en ellas para que sean útiles al siguiente departamento o al siguiente artista que lo vaya a coger.
No es lo mismo que tú seas un ilustrador, por decirte, que hagas portadas o ilustraciones para cartas Magic, por poner un ejemplo, que ahí, bueno, tú, con que tengas el formato y que se lea claramente para cuando se imprime en pequeñito, pues es suficiente. En cambio, en animación, pues hay como otras directrices, otro tipo de necesidades, y si haces un dibujo para que luego un modelador lo modele en 3D, pues lógicamente se tienen que entender muy bien las proporciones, los volúmenes, qué tipo de texturas va a tener cada material, este tipo de cosas. O si estás diseñando, no sé, una escena inspiracional en un momento clave de la película, pues lógicamente necesitas que tenga como ese enfoque más dramático, que se entienda muy bien lo que se está contando, qué está pasando, cómo están interactuando los personajes, qué se está sintiendo en ese momento, y todo bajo el prisma pues, cinematográfico, por así decirlo. Uh-huh. Y entonces, tu trabajo, que es el que llevas desarrollando ya mucho tiempo como desarrollador visual, ¿cómo definirías ese oficio en concreto? Pues a ver, el desarrollo visual, el vis de Bartis, que es un poco como lo llamamos en el mundillo, es un tipo de perfil que se engloba dentro del departamento de arte junto a los diseñadores de personajes. Okay. Y un poco nos encargamos de marcar el estilo visual de la película. Todo lo que tenga que ver con la parte visual en cuanto a diseño, estilo, forma, todo eso pasa por nosotros. Entonces, a lo largo de una producción sí que hay bastantes etapas y según la etapa pues tenemos un tipo de funciones u otras. Si estás al principio, en la preproducción, por así decir, en la que el único material que hay es el guión escrito, pues nosotros lo que hacemos es lanzar ideas y traducir, hacer como esos primeros, abrir como esa primera brecha de la parte escrita a la parte visual. Creamos ideas, arte inspiracional, pues un poco intentando crear varias imágenes que vendan el tono de la película, el estilo que pueda tener y ayudar a los directores o al estudio pues, a buscar financiación, no sé, gente que se interese en el proyecto o establecer un poco los key points de lo que será la historia que se va a contar. Luego ya una vez entramos en la fase de producción, tenemos como dos vertientes. Una la que es el diseño puro, en la que pues, nos encargamos de diseñar los escenarios, los props, cualquier cosa que se tenga que modelar, que construir para luego poder filmar en la película, pues eso pasa por nosotros. Y asimismo, bueno, últimamente sí que se está llevando más el arriesgar a nivel de estilo, ¿no? Si es una película que va a tener un estilo, por así decirlo, inspirado en postales navideñas, pues buscamos hacer esto. Si va a estar inspirada, yo qué sé, en cómics, pues vemos de qué manera podemos trasladar ese estilo de una manera eficaz, ¿no? Y que se entienda al conjunto de la película y a cada diseño que se hace. Y ya por último, lo que también nos encargamos es de la parte del color, que en mi caso es una de mis partes favoritas, ya que engloba un poco pues, la cinematografía, el pintar pues eso, la luz, la composición y este tipo de cosas. Básicamente en la etapa de color lo que hacemos es diseñar la luz y el color que va a tener cada escena durante la película. Todo esto pues, va un poco influenciado por los altibajos emocionales que pueda tener la propia historia que se está contando y un poco pues eso, el momento en el que el personaje se encuentra dentro de su viaje. Elegimos las paletas de color, tipo de atmósfera que va a tener cada secuencia, vemos de qué manera ya a nivel de cámara pues se puede encuadrar, ya no encuadrar, pero componer con la propia luz y atmósfera para que el show pues, sea más eficaz conforme a lo que se quiere contar. Es un poco el trabajo de dirección de fotografía en imagen real. Aquí, por una parte, pues se hace a través del supervisor de layout, que es un poco el que clava las cámaras, y nosotros hacemos un poco el boceto de lo que luego el director de iluminación, el supervisor de lighting, va a hacer con el 3D. Nosotros lo diseñamos pues pintando los color keys, que se llama. Y eso es un poco nuestra labor. O sea, que al final tú como desarrollador visual estás presente prácticamente en todas las etapas de una película de animación, ¿no? Porque al principio dices que hacéis como esa especie de mood board, ¿no? Que hacéis como una especie de sensación de lo que va a ser
y luego estáis también supervisando todo el tema de iluminación, composición, que es prácticamente mucho más avanzada la producción, ¿no? Eso es, a nivel de diseño sí que estamos muchísimo tiempo, no es como los animadores casi que entran, o los de iluminación entran casi al final Sí. de la producción, nosotros estamos bastante rato. Eso no quiere decir que un mismo artista empiece y termine la película, a veces sí que ocurre, Okay. pero hay veces que igual estás en la etapa inicial y luego te sales a otro proyecto o entras a Entiendo. mitad y estás solamente en la parte de color y va un poco así. Okay. Hmm. Y bueno, quería preguntarte por algunos de los proyectos que tienes en tu currículum. Hay algunos que me llaman mucho la atención, por ejemplo, uno que fue una gran sorpresa para mí fue Tortugas Ninja Mutant Mayhem, creo que Hmm. era el subtítulo. Esa película he de reconocer, porque, bueno, estarán los vídeos por ahí. Cuando vi el primer tráiler dije, no sé, no acabo de cogerle la gracia a la película, ¿no? Y luego cuando la vi me quedé totalmente impresionada por eso que dices tú, eso mismo del estilo, ¿no? Que se veían los trazos dibujados, se veían, pues eso, como si hubierais salpicado la pantalla con la pintura, todo eso, ¿qué me puedes contar de ese desarrollo, por ejemplo? Pues a ver, en este proyecto yo trabajé en las etapas más iniciales. Entonces me llamó el director Jeff Rowe. Jeff venía de dirigir los Mitchells contra las máquinas en Sony y al terminar pues tuvo la opción de hacer este proyecto de las Tortugas Ninja en Nickelodeon. Entonces conmigo contactó porque tenía un poco en mente él ya lo que quería hacer a nivel de estilo. Él quería hacer una película pues eso, basada en las Tortugas Ninja, que fuese un poco también homenaje a los dibujos de los 90 que veíamos, pues eso, de críos y tal, no tanto a las películas de Michael Bay. Y darle un poco ese toque como más íntimo, más charming de película pues, de amigos, pues yo qué sé, lo que se ha visto un poco, la química esa que se ve pues, en Sí. Stranger Things o en It, por ejemplo, ¿sabes? Que es el grupo de amigos y están un poco ahí pues encontrándose a sí mismos. Y a nivel de estilo, pues tenía él también varias cosas en la cabeza. Sabía que quería hacer algo gráfico, buscar que no fuese un 3D tradicional, para que me entiendas, y viendo un poco pues, de lo que venía de hacer en Mitchells y un poco el éxito que había tenido también en Sony Into the Spider-Verse, pues era un poco el caldo de cultivo perfecto para intentar hacer algo así. Las ideas que él tenía un poco en mente eran, pues eso, basado un poco en la etapa de la adolescencia, los garabatos que hacemos muchas veces en libretas, este tipo, ¿sabes?, de grafismos así un poco alocados, pues intentar trasladarlo de una manera a nivel de estilo a su propia película. Entonces, claro, los primeros diseños que hacían, o sea, que tenía eran así como muy sencillos, muy 2D, y lo que a mí me pidió de cara a intentar vender el proyecto fue crear unas cuantas imágenes, porque al final estuve como un par de meses trabajando con él, de varias ideas que tenía, varios momentos que tenía él en la película, intentar trasladarlos y darle un enfoque como más cinematográfico. O sea, era buscar esta cosa que tenía él ya con el estilo y hacerla más cinematográfica para enseñarla al estudio, a los productores, no lo sé, y decir, hey chicos, esto se puede hacer y puede funcionar una peli de 3D sin que parezca barata, ¿sabes? Un problema del estilo es que cuando se hace muy simple y tal, parece un poco barato, pero el hecho de, pues eso, disponer de estas imágenes era para justificar o ver un poco a los que ponen el dinero, decir, no tengáis miedo que esto puede verse así. Sí. Y eso fue un poco lo que hice. En aquellas entonces no pude continuar más tiempo porque por un tema de contratos tenía que trabajar en otro proyecto, pero el equipo que entró a posteriori, pues vamos, lo bordó. Muchos de ellos venían del departamento de arte de los Mitchells, entonces lo que hicieron fue un poco amplificar aquello, pero llevándoselo al terreno de las Tortugas Ninja. Y bueno, la parte de 3D, la verdad es que sí que quedó una maravilla y una película pues muy redonda.
Sí, sí, la verdad es que sí, me gustó mucho y además muy divertida. O sea, me parece que quedó una peli muy, muy chula. Lo Ujú. has mencionado y voy a preguntarte por el Spider-Verse porque, claro, desde fuera, yo como admiradora de la animación, sí que para mí representa un antes y un después, pero quiero saber cuál es tu perspectiva como alguien que está dentro de la industria de la animación. Si de verdad Ujú. vosotros lo consideráis un momento que es como, a partir de aquí las cosas cambiaron. Yo creo que sí, que fue un antes y un después. A ver, animación con diferentes estilos se ha hecho toda la vida prácticamente, Sí. pero un poco el hito que marca Into the Spider-Verse en aquel momento es que fue como el primer mm, gran estudio o gran producción que se atrevía a hacer algo así. Mm, Hasta ahora, pues, vale, se había jugado con el tema de proporciones, no sé, el tipo de materiales y tenía como un look como más 3D tradicional o a lo mejor más handmade, por así decir, pero a nivel estilístico puramente es como el primer gran salto al vacío. Y la verdad es que funcionó, como a nivel de crítica y de premios, pues fue todo un éxito. Yo creo que de ahí como muchos estudios grandes perdieron un poco el miedo ese de a ver qué pasa si hacemos esto. Y mm, en ese sentido sí que, por supuesto, que marca un hito. A raíz de Spider-Man, pues se han hecho en muchos estudios, ya no solo en Sony, también en DreamWorks, Netflix, seguro que muchos más, el intentar, bueno, vamos a hacer nuestra peli y a buscar un estilo que sea propio para la historia que queremos contar. mm. Y bueno, en los últimos años y prácticamente en toda tu carrera creo que tienes un currículum de películas que son muy diferentes unas a otras en estilo, son prácticamente, la mayoría de ellos juraría que son historias originales, la mayoría. Y me gustaría saber, como artista, si esto, digamos que te motiva el hecho de enfrentarte a trabajos que sean originales o que cambien de estilo, o si prefieres estar en una zona más de confort. No, totalmente. O sea, yo voy buscando un poco el reto ese a nivel artístico Mm, y la verdad es que en ese sentido he tenido mucha suerte, pues eso, porque en los últimos 6, 7 años se han empezado a hacer películas con estilos más únicos, pues eso, a nivel que en nuestro caso para dibujar y pintar es como, vamos, un patio de juegos mm, ideal. Y un poco también, pues lo he ido forzando. Sí que es verdad que hay veces que trabajas en secuelas, porque eso es inevitable dentro del estudio, pues también hay que dar continuidad a los artistas y hay que hacer caja de una forma como segura. sí. Y es inevitable que acabas pasando por secuelas. Pero cuando he tenido ocasión de buscar, pues esos proyectos originales o que tengan un estilo que sea único, siempre me he lanzado a ello. Mm. Y bueno, creo que ya es momento de empezar a hablar de la película de la que está hablando casi todo el mundo, gente que le gusta la animación, gente que no. Y creo que es una película que está rompiendo barreras, que es K-Pop Demon Hunters. Me gustaría saber en qué etapa del proyecto entraste tú y si puedes decirme cómo nació o cómo fueron los primeros pasos de esta película tan única. Vale, pues a ver, K-pop es un proyecto, es una historia que nace de la directora Maggie Kang. Lo tenía en mente pues desde hace yo no sé cuánto, pero en plan 7 años, así un montón de tiempo. Y sí que es verdad que ella misma estaba buscándole forma y de qué manera convertirlo en una película. Sí, en alguna entrevista que le he visto, sé que inicialmente pues quería hacer algo más relacionado con su país natal, que es coreana, y hacer algo de cazademonios y tal. Y también, por otra parte, ella ha sido toda la vida pues una fan del K-pop. Ok. Y ya llegado un momento, pues dijo, oye, ¿por qué no unir todo esto en una misma película? Y así fue un poco como nació. Luego se le unió el proyecto Chris Applehams, que ya venía de trabajar bueno, él había dirigido la película esta de Wish Dragon,
Y anteriormente pues había hecho, bueno, ha sido toda la vida artista de desarrollo visual. Entonces eran como el combo. Maggie tenía el background conocía la historia, conocía la cultura, ella es storyboard artist, así que la narrativa se la controla muy bien. Y Chris pues tenía el contrapunto de la parte más visual y tal. Entonces empezó el proyecto con un pequeño equipo liderado por Helen Chen, que fue la primera diseñadora de producción. Helen venía de trabajar en Disney pues prácticamente toda su carrera. Y empezaron a montar un poco cómo se veía el universo, pues eso, las reglas del universo de K-Pop Demon Hunters. Yo no sé cuántos años estuvo trabajando ella con un pequeño equipo, pero me consta que fueron, ponle alrededor de 2020 o así, se empezó a trabajar en la parte visual. Los primeros diseños de personaje, que también trabajó Amy Thompson, que también pues, de Disney, de trabajar de Disney toda la vida. Y fue un poco así como surgió. Luego se empezó a crecer el equipo, se añadieron pues, esos directores de arte, a varios artistas. Y yo en el momento en el que entro es a mitad de producción. Sí que me habían pedido el unirme antes, pero por aquellas estaba trabajando en Ultraman y no podía dejar a lo que era mi equipo en Ultraman colgado. Así que un poco fuimos, pues eso, haciendo tiempo, ver en qué momento podía saltar. Y justo coincidió después de que la película de Ember se cancelase. Bueno, no sé si ahora se ha retomado o no lo desconozco, pero en Spa Studios hubo como ese parón y dije, bueno, pues quizá ahora es el momento de intentar meterme en K-Pop Demon Hunters. Y fue un poco lo que pasó. Me uní al equipo y empecé a trabajar. Todavía no habíamos empezado la fase de color, estábamos más buscando el estilo de la película, porque inicialmente, claro, siendo Sony Animation, que trabaja con Imageworks, sí que estaba un poco el run de, bueno, ¿hacemos nuestro propio Spider-Verse o qué hacemos con el estilo? ¿Vamos a hacer algo así único? Y llegados a cierto punto se decidió pues hacer como un 3D más tradicional, por así decir, pero buscar un poco como ese propio estilo con el tema de las expresiones, la animación. Ya sabes que en la película pues, hay expresiones así como muy anime, muy chibi, cambian mucho el registro. Y a nivel de composición y luz, pues buscar un poco ese aspecto más gráfico a través de las cámaras, la luz, el color y tal. Y eso, mis primeros trabajos fueron buscando lo que se llama el lookbook picture, que son como dibujos que envuelven personajes con fondos intentando acercar a lo que sería un frame final de la película. Trabajé con esto, hice mucho trabajo para establecer cómo se iban a ver los patterns de Rumi y de Gino, porque esto sí que se había como hecho mucho diseño, mucho desarrollo, pero al final era como que no se casaban con cómo se va a ver, no sabían cómo se veía en 3D y un poco sí que hice yo el decir, bueno, esto es como se va a ver en tal etapa, en tal etapa, tal etapa. Y eso fue un poco el inicio de la película. Luego, a posteriori, sí que hubo como un cambio en el leadership del equipo. Entró un diseñador de producción y un director de arte nuevo para trabajar la segunda etapa, la del color. Y ahí yo sí que tuve continuidad y sí que estuve todo el proceso del color de la película. Pues eso, pintando los color scripts, color keys para desarrollar, pues eso, cómo se iba a ver cada escena, la iluminación y este tipo de cosas. ¿Y tuviste entonces ese desarrollo, por ejemplo, en los momentos musicales de la película? Tú todo eso lo viviste, ¿no? Ya con toda la música producida y demás. Sí, no, a ver, normalmente en animación no se suele tener la música cuando se está haciendo la película, se tienen como un mock-up, una pista provisional que más o menos suena a lo que los directores quieren que suene, pero no es la final. Y en este caso sí que tuvimos suerte de tener las canciones bastante, pues de manera temprana, para que me entiendas.
no me acuerdo si eran, bueno, entiendo que no era la versión final, pero bueno, las voces ya cantadas sí que las teníamos. Y la verdad es que esto es una ayuda enorme porque cuando tú estás haciendo el desarrollo visual de un número musical, sabiendo ya lo que cuenta y qué tono tiene, pues es muy fácil hacer como un visual statement de lo que va a ser, ¿no? Por ejemplo, imagino en la película el número de Golden, pues a ver, lógicamente tiene el tema del color dorado, ¿no? Dentro de sí, pero ya sabes que va a ser un tema que es como muy aspiracional, es la típica canción en la que la heroína cuenta lo que quiere ser o lo que quiere conseguir en la historia, ¿no? O luego Soda Pop, por ejemplo, que es la presentación de los malos, tenía que tener pues el rollo como candy, muy, muy bueno, muy inocentón, y por eso los colores pastel, así muy, no sé, como muy naif en ese sentido. Y así con todos, ¿no? Sabiendo ya las canciones como son, es muy fácil acotar cómo se va a ver cada número musical y hacerlo pues distintivo a su manera. Y dentro del equipo, mientras estabais en esta producción, ya con las canciones recibidas y trabajando en ellas y demás, no sé, ¿qué sensación había dentro del equipo de decir esto es algo diferente o sabíais que podía ser algo que llamara más la atención o era un trabajo más? Es que esto es complicado de decir cuando estás trabajando dentro, porque hay Sí. veces cuando te pasas 1 año, 2 años, y hay gente pues que digo como yo aquí 4, yo creo que perdemos un poco la perspectiva Sí. de lo que estamos haciendo, si va a ser bueno o malo, de qué manera se va a recibir. Yo por mi parte, en el proyecto este siempre había tenido mucha esperanza y como dices, es una peli que me gusta y me gusta trabajar en ella. También por un poco la temática que tenía, la temática está pues eso, con las Demon Hunter, las peleas, con los demonios y tal, y luego la parte está más grandiosa de los conciertos y todo esto, sí que veía que tenía posibilidades. Y luego ya viendo un poco en aras al exterior, pues a ver, todos sabíamos que el fenómeno del K-pop es algo extendido internacionalmente y tal. Sí que teníamos un poco el miedo de cómo lo iba a recibir la audiencia, porque era o nos linchan, o lo odian o lo aman. Sí. Entonces, claro, sí que te digo que ni por asomo pensábamos que iba a triunfar lo que ha triunfado. Yo creo que nadie en el equipo pensaba, vamos, se iba a venir, se veía venir esto. Es curioso porque, bueno, me imagino que vosotros lo habréis visto también, ¿no? El típico vídeo de alguien que dice, ¿qué es esto, no? O K-Pop Demon Hunters, y que se pone a ver la película como diciendo, ¿qué es esta cosa rara, no? Y acaba la película y la acaba adorando o memorizando las canciones o, bueno, adorando la película, ¿no? Y me gustaría saber cómo os ha sorprendido a vosotros la reacción del público, ¿no? De decir, ese abrazo que le han dado a la película. A ver, pues lógicamente es muy gratificante porque al final este proyecto y cualquiera no deja de ser algo en lo que tú inviertes tu tiempo y dedicación durante meses o años. Le pones mucho cariño porque al final yo creo que el 99% de la gente que nos dedicamos a esto lo hacemos por vocación y ya no solamente es un trabajo, es una manera de vida, es que hacemos esto porque lo amamos. Y claro, el ver que la audiencia responde, esto ya te digo que siempre es un poco una lotería, no sabes, Sí. pero el ver que responde, pues ya no que gusta, sino que se vuelve como en un fenómeno. A mí personalmente es la primera vez que me pasa con un proyecto, nunca me había pasado esto así, pero salir a la calle, me acuerdo hace un par de semanas que salí a pasear por el río, por aquí, por Valencia, y me crucé con una niña que iba disfrazada de Rumi, literalmente. Entonces, como, wow, esto es, yo que sé, ha atravesado ya la pantalla y se ha convertido en algo cultural. Sí. Sí, porque, bueno, aparte de que ya es la película más vista de Netflix en su historia, además la música ha conseguido también como traspasar muchas barreras, ¿no? Porque sí que es verdad que el K-pop es conocido mundialmente, pero también es como un poco de nicho, ¿no? Es
la Sí. música coreana está más como enfocada a lo mejor a gente de adolescentes, ¿no? O Ujú. preadolescentes. Y sin Sí. embargo, esta música ahora se está poniendo en las discotecas de adultos. Hay festivales donde se están haciendo remixes con miles y miles de personas que conocen la canción, ¿no? Que eso es Ujú. lo sorprendente. Y al final se ha convertido en un fenómeno que es como tú dices, que ya es parte de la cultura pop, ¿no? Eso tiene que ser Sí. muy gratificante para vosotros. Sí, a ver, es gratificante, es lo que te decía, es gratificante y como extraño a la vez, porque dices, ¿cómo es posible que esto trascienda tanto? O sea, que haya Sí. gente que realmente va con el coche 24/7 a cualquier sitio que va con la banda sonora puesta. Y, a ver, yo creo que también esto el equipo de producción, Michelle Wong, pues, no recuerdo el nombre, pero los que llevaban la parte de música, creo que hicieron un trabajo formidable y supieron un poco leer la mesa de qué no se había hecho dentro de animación todavía y de qué manera se podía unar pues, una historia eso, con las raíces pues, en Corea y que cogiese la parte esa de folclore con la música, producir unas canciones en las que se confió en un equipo que ya tenía base y tablas componiendo música para K-pop, lo cual lo hace también como muy auténtico, ¿no? Dentro del estilo. Yo creo que eso también los fans del K-pop y luego los que viven un poco fuera de esa esfera del K-pop lo han sabido, lo han notado, vamos. Sí que tengo algunas amigas que les gusta mucho, pues eso, todo el tema de la cultura coreana, el K-pop, lo han ido escuchando muchos años y decían, es que está muy bien hecha y tiene mucho la síntesis. Sí que es verdad que luego, bueno, siendo película de animación, pues se toman licencias a nivel de estilo, pues al final intentamos contar una historia, pero creo que las bases de lo que es la música, los temas, cómo están, son muy distintos entre ellos y a la vez tienen como el gancho ese, no sé, creo que se ha hecho muy, muy bien. Y no sé, quizá también radica en parte del éxito en cuando se hacen las cosas bien. Sí, me imagino que sí, Sí. claro. Además es que yo siempre he creído que cuando hay un proyecto como este o como cualquier otro, cuando hay personas implicadas en él que tienen esa, pues como tú dices, ¿no? Que la directora con la idea en la cabeza desde hace ya más de 5 años, ¿no? Ese tipo de motivación y del amor que se pone a la hora de hacer la historia, luego al final se ve reflejado por muchos sitios, ¿no? Eso se nota. Sí, 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 sí. Y al final una cosa que tiene la animación es que es tan multidisciplinar, o sea, tantos talentos de tantos campos y ámbitos que cuando se da un poco la sinergia esa dentro del estudio y es una historia que realmente es buena, tiene pozo y tiene posibilidades, pues yo qué sé, ocurren estas maravillas. Pues pasaba un poco lo que decíamos antes con Spider-Verse, que al margen de que fuese una película que rompiese moldes a nivel de estilo, la síntesis en sí es una historia buena, es una historia entretenida, con pozo, que se sigue, es interesante y al final, pues, una película pues no va a gustar o no va a funcionar si la base de la historia es mala, porque al Mm. final eso es un poco el corazón de una película, ya sea de animación o de imagen real. Y eso, el tema de la música, pues eso, el estilo visual no dejan de ser capas alrededor de lo que es el corazón de la historia. Sin historia buena no hay peli buena, vamos. Efectivamente. ¿Y estáis preparados o estáis ya poniendo los ojos en el tema de la carrera, los premios, los Annie y los Oscar? ¿Cómo ves las posibilidades después de todo este fenómeno que ha creado? Pues a ver, no tengo ni idea, porque lo de los Oscars y los Annie a veces, yo qué sé, ocurre lo que esperas y hay veces que no. Yo, pues ya esto es a nivel individual, sí que tengo esperanzas de que se lleve premios. O sea, creo que la película pues es muy bonita, ha salido una cosa pues visualmente muy, muy interesante
y entiendo que por lo menos nominaciones sí que se va a llevar. Sí que había leído alguna noticia que igual también la podían nominar a Mejor Canción. No estoy seguro, pero vamos, yo creo que a película de animación las nominaciones se las va a llevar, espero. No quiero ser gafe, pero espero que sí. Pues nada, no te voy a robar más tiempo. Quiero darte 1.000.000 de gracias por esta charla, porque ya te digo que el fenómeno que ha sido y que está siendo esta película para mí es impresionante. Y por mi parte, de verdad, espero que estéis presentes en los Annie y también en los Oscar. Creo que podéis llegar con facilidad, así lo espero. Y nada, lo único que me queda es desearte mucha suerte y que sigas teniendo mucho trabajo, que estés muy ocupado y que sigas ampliando ese currículum espectacular con trabajos tan originales. Así que muchísimas gracias. Nada, Tim, gracias por invitarme a esta entrevista, Lara, y darte a ti también las gracias por la labor que haces a través de tu canal, el Equicine, por divulgar un poco el cine a través de la crítica, de las noticias y de las entrevistas como esta, con todo lo que haces. Yo creo que todos los que nos gusta el cine, pues te venimos siguiendo de hace tiempo y nada, sí, que sigas creando este contenido tan maravilloso como lo vienes haciendo. Pues muchísimas gracias, de verdad, me vas a emocionar y todo. Que nada, es que yo de verdad que os admiro mucho a vosotros, a vuestro trabajo, a la animación y este es pues mi granito de arena para que la gente valore vuestro trabajo, que sepa cómo lo hacéis y toda la gente que hay detrás. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo muy grande y espero que nos veamos muy pronto. Seguimos en contacto, seguro. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.